Entonces, función de proporciones fijas. O Leontief. Y si partimos con el análisis gráfico, que ayuda mucho a visualizar lo que ocurre, las curvas de indiferencia en este caso se ven de esta forma. Esto ya nos da señales de la irregularidad de esta función para el procedimiento usual, que es el que hemos estudiado con el método KKT. Y acá lo que ocurre es que tenemos un rayo de expansión de 45 grados que resulta de dividir un eje por el otro, por lo tanto sería de x sobre y. Y la forma en la que se expresa esta función, que también depende de x y de y, es un mínimo. Y vamos a agregar un parámetro como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a seguir usando alfa, x en este caso, coma, beta, y. Y es así entonces como se observa la función de mínimos que se traduce en una función de proporciones fijas. ¿Y dónde viene lo de proporción fija? Lo que ocurre en este punto es que la curva de indiferencia, si vemos, lo que ocurre en este punto, si lleváramos esto a números y dijéramos que acá tenemos una unidad, lleváramos esto y decimos que acá tenemos 2 unidades, y acá tenemos 3, lo mismo en este caso, 2 y 3, lo que está ocurriendo es que la curva de indiferencia no solo mantiene la utilidad constante, sino que mantiene la cantidad de los bienes constante dentro de la misma curva. Eso es lo que está ocurriendo. En este caso, x es 1, y a lo largo de toda la curva de indiferencia sigue siendo 1, y y en este caso es 1, y a lo largo de toda la curva. Entonces ya nos está dando señales de que la utilidad es constante y la cantidad es constante a la vez, y solo si nos cambiamos en este caso, de curva de indiferencia, lo cual solo sería posible por lo que hemos visto antes, si es que aumentamos nuestro ingreso. Por ejemplo, si acá tenemos nuestro primer ingreso y el segundo ingreso está acá, recién podríamos acceder a una siguiente curva de indiferencia. Ahora, lo que está pasando acá es que si bien cuando x se mantenía constante, veíamos que y podía ser 1, podía ser 2 o podía ser 3, la utilidad es la misma que si tuviésemos un x. Por lo tanto, no es preferible tener una nueva unidad de y o una nueva unidad de x, en este caso, no es preferible si no es posible simultáneamente incrementar, en este caso de 1 a 2, ambos bienes. Y aquí es donde aparece entonces la intuición de complementos perfectos, porque lo que está ocurriendo es que x e y son dos bienes que solo proveen utilidad, en este caso, en igual cantidad. Para este caso, en igual cantidad. No necesariamente esto debiese ser una relación de 1 a 1, podría ser perfectamente estar el vértice acá, y quiere decir que entonces con cada una y 2x se están dando los distintos saltos de utilidad. Acá la proporción, lo importante, de ahí viene lo de proporciones fijas, la proporción es 1 a 1, pero podría ser de 1 a 2, de 2 a 2, y cualquier combinación posible. El caso usual que se ocupa, y es el que ocupa el libro también, que estamos analizando, es el caso de los zapatos, que es bastante fácil de interpretar, donde un consumidor solo tiene utilidad en la medida que cuenta con un par de zapatos, el zapato izquierdo y el zapato derecho. No le va a servir un segundo zapato izquierdo si no cuenta además con un segundo zapato derecho. Por lo tanto, es la misma utilidad tener dos zapatos derechos y un izquierdo que tener solamente un zapato derecho y un izquierdo. Esa es la intuición detrás de esto, y de ahí viene lo de proporciones fijas,
Y de ahí viene lo de complementos perfectos. Ahora, ¿cómo se resuelve entonces este problema? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que acá no tenemos una sola TMS porque no podemos hacer una derivación de esto. En realidad, en este punto hay múltiples tangencias, infinitas tangencias pasan por este punto. No es una curva donde una tangente puede tocar en un punto en específico. Acá tenemos un vértice donde podemos tener distintas tangencias y todas cumplirían de igual forma con ser tangentes en ese punto. Por lo tanto, queda indeterminada la tangencia. Entonces no podemos resolver con el procedimiento habitual de igualar TMS al relativo de precios. Esto aquí entonces no nos funcionaría simplemente, porque esto queda indeterminado. Entonces, si no sirve ese proceso, tenemos que encontrar las demandas de otra forma, sin diferenciar. Y la forma directa de hacerlo es entender que si tenemos alfa x como una parte de la proporción en relación a la otra parte de la proporción que es beta i, en realidad, a nivel de utilidad, estas dos partes son iguales. Es decir, el individuo, la utilidad que entrega esta es equivalente a la utilidad que se. Insisto que acá podría ser 2 por i, como decíamos, y 1 por x, donde beta sería 2 y alfa sería 1, y cambiamos la proporción, ya no es de 1 a 1, sino que es de 2 a 1. Por eso generalizamos con un alfa, un beta o cualquier otro parámetro, pero lo que estamos diciendo es que ambas proporciones son equivalentes. Y entonces la forma en la que interactúan para entregar utilidad al individuo es a través de una equivalencia. Entonces aquí ya prácticamente tenemos algo que nos ayuda a despejar nuestra demanda. Y la demanda que podemos obtener acá la podríamos hacer despejando esta parte, diciendo entonces ¿qué es x? Si despejamos x, dejamos este lado tal cual, pasamos dividiendo, esa sería entonces la demanda de x. Si hacemos lo mismo con y, tendríamos alfa. Pero ¿qué está pasando acá? Tenemos un bien en relación al otro. Entonces, como nosotros necesitamos definir esto en relación o a la utilidad o al ingreso, la definimos en función de la utilidad cuando estamos buscando nuestras demandas compensadas, hicksianas. Pero ya sabemos que es U, y U es esta parte. Entonces, tendríamos que esa sí es la demanda hicksiana en este caso, o demanda compensada de X. Equivalentemente tendríamos U partido por beta, la demanda hicksiana de Y. Entonces lo que vemos acá es que hay una demanda inelástica. En el caso específico, y solo en el caso específico de la demanda hicksiana, que es la demanda de compensación, que ya por lo que hemos estudiado, es la demanda que nos mide netamente el efecto y únicamente el efecto sustitución. Lo que estamos viendo acá, como no está en relación a los precios, que es lo habitual, lo que vemos habitualmente, por ejemplo en una Cobb-Douglas, es que vamos a tener una demanda hicksiana donde va a estar U, va a estar PX y va a estar PI. Y algo más, que usualmente son estos parámetros. Pero en este caso solo tenemos U y el parámetro. Entonces, ¿qué es lo que podemos interpretar? Que al no depender de los precios, esta es una demanda inelástica. Y esta también es una demanda inelástica, y eso, por lo tanto, imposibilita la sustitución entre los bienes. Y eso es lo que veíamos gráficamente acá, entonces, que no son sustituibles uno por otro, sino que son lo opuesto a una sustitución. No puedo reemplazar X por Y, solamente los puedo hacer interactuar y los puedo tener ambos a la vez, en cantidades necesarias determinadas por esta función, por esta curva. Entonces, los opuestos a sustitución son un complemento. Pero lo que sí es elástico en este caso es la demanda marshalliana. Y la demanda marshalliana la tendríamos que encontrar buscando, bajo el procedimiento habitual, pero omitiendo la condición de tangencia entre TMS y precios relativos, como ya vimos. Entonces tendríamos que seguir el camino de la maximización, como lo hacemos antes. Maximizamos X e Y. Entonces,
tenemos la función de utilidad, que es este mínimo de alfa x, beta y eso va a estar sujeto a nuestra restricción presupuestaria, que la necesitamos para que dejemos expresada esta otra demanda, la marshalliana, en función del ingreso y no de la utilidad. Entonces ya sabemos cuál es nuestra restricción presupuestaria, lo vamos a poner como igualdad, y va a ser Px, x más Pi. Entonces habría que resolver esto, pero omitiendo casos. Claramente acá, como son soluciones interiores, y eso lo podemos observar, a través de estas rectas paralelas a los ejes, por lo tanto tenemos solo soluciones interiores y ya podemos omitir entonces el caso de soluciones esquina, que sí lo tenemos en el caso de sustitutos perfectos como vimos, y vamos a poder entonces resolver el caso habitual, que es el caso en el que ambos bienes, es decir, tanto x como y como lambda son positivos. Entonces vamos a tener que resolver esta demanda y vamos a decir que si tenemos un lagrangiano y lo derivamos, ¿cierto? Vamos a obtener la derivada del lagrangiano con respecto a x y va a ser igual. Como esta función no es diferenciable, lo que vamos a tener que hacer es buscar una relación entre las demandas y simplemente operar directamente con la restricción presupuestaria. Aquí entonces donde no podríamos operar porque esto no lo podemos diferenciar. Pero intuitivamente lo que estamos haciendo es seguir el procedimiento habitual, saltándonos la etapa de diferenciación y de lagrangiano entonces, y vamos a simplemente buscar una relación que en realidad ya la tenemos. Acá ya tenemos la relación. Esta relación también, porque aquí no hay u, y nosotros queremos ahora algo en función de n, la podemos explotar mejor. Y podríamos decir, si queremos la demanda de x, vamos a despejar y, para y reemplazarlo en la restricción presupuestaria. ¿Y qué es lo que es y? Según esa relación, es simplemente alfa x partido por beta. Entonces, esto es lo que vamos a reemplazar en la restricción presupuestaria y vamos a tener Px, x, más Pi, bueno, sí, Pi, el Pi no lo hemos reemplazado, por esto, que sería alfa x partido por beta. Y esto sabemos que es igual a n, y ahora sí podemos despejar una demanda, que básicamente lo que haríamos sería despejar x, lo podemos acá factorizar, pero para factorizar tendríamos que igualar primero no podemos cancelar nada, entonces simplemente igualamos el denominador como lo hemos hecho antes. Si divido abajo, multiplico arriba, y es básicamente multiplicar por 1. Ahora lo que haríamos entonces es factorizar x para tenerlo una sola vez en estos dos términos. Total, ya tenemos. Y el beta que está abajo ya lo podríamos pasar para allá. Vamos a hacerlo aquí mismo por falta de espacio. Entonces, si estaba dividiendo, pasaba multiplicando el beta. Y esto de acá arriba, al pasar multiplicando, desapareció esto que estaba abajo. Y lo que está arriba nos quedaría x por beta px más, más bien nos quedaría esto. Sería x por beta px, que es lo que tenemos acá, más lo que no es x, que es pi alfa. Pi alfa. Y eso que va a estar multiplicando x lo vamos a pasar, en este caso, dividiendo. Y nos va a quedar abajo. Entonces va a ser abajo beta px, beta px más pi alfa. Claramente podríamos seguir porque tenemos el beta arriba y abajo, podríamos operar, pero básicamente lo que queremos demostrar acá es que ahora sí tenemos una demanda que está en función de m y sí está en función de los precios. Por lo tanto, en este caso en particular, sí ocurre que esta demanda es elástica y sí va a cambiar en función de los